alabamos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos, te damos toda la gloria porque tuya es, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es la que nos sostiene, nos edifica y nos ayuda a vivir vidas santas delante de ti. Padre, pedimos en esta mañana que nos bendigas a través de ella, Señor. Padre, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, por esa muerte, esa resurrección, Señor, que nos ha liberado de las garras del pecado y de la muerte eterna, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico y te doy gracias, porque tu palabra es verdad y nos trae todos los días de nuestra vida una esperanza eterna, Señor. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios bendiga a mis hermanos. También bendecimos los que escuchan este mensaje hoy por este canal y pedimos que Dios nos ayude. Y la verdad es que a veces Dios nos ayuda y siempre nos ayuda, pero somos nosotros los que somos ingratos con el Señor y se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho tan grandes y maravillosas por cada uno de nosotros, hermano. Qué cosa tan impresionante. Yo no sé cómo es que nosotros decimos que vamos para el cielo. Porque es que, hermano, si acá no queremos nada con Dios, dígame, en la eternidad. Si aquí nos cuesta orar, nos cuesta clamar, nos cuesta estudiar, nos cuesta aprender, nos cuesta servir, nos cuesta congregarnos, ¿qué vamos a hacer allá con Él, hermano? ¿Hacer qué? La verdad es que nosotros estamos como el que no va a la empresa toda la semana, pero sí va a cobrar el sueldo. O sea, queremos cielo, pero sin hacer nada. Abra conmigo las escrituras. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículo 14 y 15. Y ojalá tan siquiera esto tan sencillo del Señor lo aprendamos y nos lleve a tener una gratitud con Él y a darle siempre el primer lugar. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dicen las escrituras: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Puede colocarse cómodo y vamos a hablar en esta mañana bajo el tema Cristo nuestro libertador. ¿Cuánto lo creen? Cristo nuestro libertador. Me llama mucho la atención esto porque cuando leía este texto veía algo que nos falta a los seres humanos y es ser agradecidos con Dios, hermano. Y digo esto porque el hombre es un ser caído, derrotado. Aunque nos cueste aceptar esta terrible situación, aunque esta situación nos hiera el orgullo, es una gran verdad. El hombre ha perdido la gloria y la honra y el dominio que Dios le otorgó en la creación, hermano. Si usted ve el primer libro de Génesis,
se da cuenta lo que Dios le entregó al hombre. El hombre ha perdido su huerto del Edén, su mundo perfecto, y ha perdido el control sobre todas las cosas. A veces cuando uno le dice a las personas que hemos perdido el control de todas las cosas, a la gente como que no le gusta. Pero es una realidad que no podemos ocultar, y más cuando nosotros conocemos al Señor y conocemos las Escrituras. Ya no es el hombre el que controla las situaciones, ya no es, sino las situaciones las que controlan al hombre. Y le voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Hablemos del tiempo. El tiempo no habla. Yo no he escuchado al tiempo hablar. Y sin embargo, nos controla a todos los seres humanos. Cuando nosotros debiéramos de controlar el tiempo, ya es el tiempo el que nos controla a nosotros. Nos coloca a correr para allá y para acá, a correr de un lado a otro. Nos estresa. Seamos sinceros, nos estresa. Nos quita la paz. Y a muchos les daña hasta el genio el tiempo. Cuando Dios crea al hombre para que el hombre tomara dominio de todas las cosas, control de las cosas, está pasando al contrario. El hombre ha sido controlado por todas las cosas. ¿Y qué diremos del dinero? El dinero nos mueve para un lado y para el otro. La misma situación. Nos coloca a hacer cosas indebidas. Nos preocupa. Nos quita la paz, la tranquilidad. Nos estresa. Y hace con nosotros cantidad de cosas más. El hombre ha caído de su posición, que en el momento que Dios lo creó era una posición exaltada en la creación original. Y ahora el hombre no solo se encuentra esclavizado por un mundo corruptible, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, sino que se encuentra sometido a la muerte. Se encuentra sometido al miedo. Se encuentra sometido a todo tipo de pruebas y dificultades. Sometido a todo tipo de tentaciones, enfermedades, accidentes. ¿Qué diremos de la edad? Las guerras, los asesinatos, el adulterio, la avaricia, la codicia, el egoísmo, el descuido, la soledad, el vacío. Y esto es una lista interminable, interminable. Dentro de sí mismo el hombre es un ser derrotado. Y nos cuesta eso. Y nos cuesta entender eso aún conociendo las Escrituras. De que el hombre es un ser derrotado. Es un ser condenado a sufrir todo tipo de pruebas y de tentaciones todos los días de la vida. Y lo más tremendo, después de todo esto, está condenado al destino final de todos los hombres, la muerte. Ese es el hombre en estos momentos delante de Dios.
Ese es el hombre después de que perdió lo que Dios le otorgó en amor y misericordia en el Edén. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Y todo esto se ve ¿qué? Al pecado. El hombre optó por rebelarse contra Dios. Quiso rebelarse contra Dios y su palabra. Y cuando una persona hace esto, naturalmente no está viviendo con Dios, ni tampoco está viviendo para Dios. La ignorancia de los seres humanos es tan tremenda que a veces nosotros no vivimos para Dios y hablamos de Dios. Eso éramos antes de venir a Cristo. Dios por todas partes, y no estábamos viviendo para Dios, ni tampoco estábamos viviendo para Dios. Pero lo lamentábamos por toda parte. El hombre es una persona que puede hablar todo el día de Dios, pero no tiene nada que ver con Dios. Absolutamente nada que ver con Dios. Es por eso que los hombres mueren, dice la Escritura, y después de la muerte nos toca enfrentar el juicio y lo más catastrófico, la separación de Dios. Eso es una cosa tremenda. Y digo esto es porque este mundo está en estas condiciones. Y digo esto porque si una persona sigue a Satanás y no tiene nada que ver con Dios en esta vida, ¿cómo puede tener algo que ver con Dios en la eternidad? Es que eso es lo que yo digo, hermano. Si una persona sigue a Satanás, lo sigue en su pecado, lo sigue en su mentira, lo sigue en su engaño y lo sigue en su laxivia, no tiene nada que ver con Dios. Entonces, si en esta vida no tenemos nada que ver con Dios, la pregunta es, ¿cómo puede tener algo que ver con Dios en la eternidad? Si una persona no conocía a Dios en este mundo, ¿cómo puede esperar conocer a Dios en el próximo mundo? Si una persona elige vivir sin Dios en este mundo, entonces va a vivir sin Dios en la eternidad. Eso es este mundo. Eso es este mundo en el que nosotros también vivimos, este mundo. Y eso en este mundo, y está ocurriendo en este mundo porque es muy sencillo. Satanás ha decidido llevar su propia vida. Satanás no quiere nada con Dios y tampoco tiene que ver nada con Dios. Y Satanás es igual a muchas personas de este mundo, que su único objetivo es atraer y lograr engañar con lujuria, con pecado a tanta gente. Eso es este mundo. Porque Satanás desea lujuria. Y Satanás desea que los seres humanos les sacien su vida a través de sus deseos y sus lujurias. Y por ende, todos sabemos que él busca personas que se le unan a sus deseos pecaminosos. Todos los días está buscando eso. Él tiene el mismo poder que tienen todos los hombres de confundir y usar a las personas para sus propios propósitos. Y es lamentable, pero ¿cuánta confusión religiosa hay hoy? Aún en la iglesia cristiana, ¿cuánta confusión hay a través de las escrituras? ¿Cuánta confusión? ¿Cuánta gente confundida? Esa es la tarea del enemigo
con este mundo y aún con la iglesia. Satanás, como ángel angelical, sencillamente, seamos sinceros, tiene más poder que los seres terrenales. Yo no he podido entender, porque eso no lo dice la Biblia. Y yo lo respeto, pero no lo comparto. ¿Cómo todavía en el siglo XXI hay cristianos perdiendo el tiempo, rebajándose con Satanás? Yo digo, no tienen mentores, no tienen pastores, no tienen maestros, no tienen la Biblia, no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque se levantan a perder horas y horas y horas reprendiendo al diablo. Pastor, hay que reventar cadenas. ¿Cadenas de qué? ¿Reventar en dónde? ¿En dónde dice eso la Biblia? Porque aprendemos mucho lo que nos enseñan los hombres, pero a veces nos queda más arraigado, más metido en nuestros corazones lo que nos enseñan los hombres que lo que enseña Dios. Y a veces, cuando tenemos mala información y a veces no tenemos mucho tiempo para escudriñar las escrituras, a veces nos toca algo que no nos gusta y es desaprender. A veces hay que desaprender lo que aprendimos, que no estaba conforme a lo que dice el Señor, y aprender lo que dice el Señor en su palabra. Satanás tiene más poder que cualquiera de nosotros. Y por eso es que él vive en pos de todos los seres terrenales, los que más puedan, para que de ninguna manera se acerquen a Dios, para que de ninguna manera alaben a Dios, para que de ninguna manera glorifiquen a Dios. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos un libertador y se llama Jesucristo. Y no solamente tenemos un libertador que se llama Jesucristo. Él rompe cadenas. Él sí rompe cadenas. Él sí sana a los enfermos. Él sí sana, él levanta muertos. Ese sí. Ese sí. Ese hace todo por nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Que le alabemos, que le adoremos, le glorifiquemos, mientras perdemos horas y horas haciendo lo que no debemos de hacer porque no le alabamos. ¿Por qué no le glorificamos? ¿Por qué no lo exaltamos? ¿Por qué no lo exaltamos? Inclusive el mismo Satanás dice en la Biblia que anda como león rugiente buscando ¿a quién? A cristianos que pueda devorar. Yo le hago una pregunta. ¿Para qué el Señor nos dejó la armadura? Para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Los cristianos hoy en día no usan la armadura, pero reprenden al diablo por todas partes. ¿Para qué la armadura? Esto es lo que es el mundo y parte de la iglesia hoy. Pero gracias al Padre, al Dios eterno, que nos dio a Jesucristo como nuestro libertador. Yo le hago una pregunta. Si usted rompe las cadenas de alguien que está encadenado, ¿cómo queda esa persona? ¿Cómo queda esa persona? Dígalo. Libre. Hay que
volver a romper cadenas. Hay que volver a romper cadenas. ¿Y quién es el que la rompe? Ah. Cristo es nuestro libertador, eso hay que entenderlo. Cristo no es nuestro libertador. A veces no entendemos y tratamos de hacer la obra que Cristo ya hizo y nos metemos en problemas. Si usted supiera la maravilla que es este texto que acabamos de leer. Si usted supiera que este texto nos debiera de traer a nosotros una esperanza eterna inmensa, una gratitud con Dios grandísima y un valor hacia las cosas de Dios que sería algo impresionante, hermano. En el versículo 14, escuche lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La palabra participaron es del griego koinonía, que significa tener algo en común. Eso significa esa palabra, tener algo en común. Yo hago una pregunta: ¿qué tenemos los seres humanos en común? ¿Qué tenemos los seres humanos en común? Muy sencillo, que somos de carne y sangre. En eso somos semejantes. ¿Es verdad o no es verdad? Esa es nuestra naturaleza. Esa es. Pero la palabra participó es de una palabra diferente. Ya no es koinonía, sino metecho. ¿Qué tiene que ver con tomar algo que no nos pertenece por naturaleza? Metecho es tomar algo que no nos pertenece por naturaleza. Entonces, escuche esto. Nosotros somos por naturaleza, dice la Biblia, carne y sangre, por naturaleza. Cristo no lo es. Cristo es divino. Cristo es Dios. Sin embargo, voluntariamente él asumió algo que no le pertenecía por naturaleza. A él no le pertenecía eso. En otras palabras, para que me entienda algo más sencillo, en otras palabras, Cristo añadió a su naturaleza divina nuestra naturaleza humana, porque no le pertenecía. Nosotros sí, somos carne y sangre, pero él era divino. Y él añade, petecho, coge lo que no le pertenece a él, porque él es divino, y añade a su parte divina la parte humana. Por eso Dios es, porque Jesús es Dios, 100% divino y 100% humano. ¿Y para qué lo hace? Para poder morir en nuestro lugar. Cierto que a veces no pensamos en eso, hermano. Se nos cuesta pensar en eso. Tomó una naturaleza que no le corresponde con un solo propósito: morir en nuestro lugar. Morir por nosotros. Ir al rescate por nosotros. Cuando él muere, nosotros los cristianos verdaderos recobramos la naturaleza divina que teníamos en el Edén, que se había perdido, que nos pertenecía, pero que la tiramos a volar. ¿Usted no le parece que con esto Dios lo que está mostrando con nosotros es un amor y una misericordia impresionante? Un amor tan grande que tiene sobre nosotros. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
En otras palabras, el poder que tenía Satanás sobre nosotros quedó roto por completo. Roto completamente. Por completo. Ahora los hombres pueden llegar a Dios y ser liberados de la muerte espiritual. Y ser liberados de la muerte eterna. Porque aunque hablamos nosotros de 2 muertes, hay 3. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Y ya somos liberados de esa muerte espiritual, la muerte eterna. Lo voy a decir de otra manera. El arma suprema que tenía Satanás sobre nosotros para llevarnos a pecar y luego a la muerte eterna quedó quebrantada por completo. Por eso es que la Biblia sigue diciendo, y nosotros no entendemos eso, que nosotros en Cristo estamos completos. Completos, no falta. A un cristiano verdadero que esté en Cristo está completo, no le falta nada. ¿Por qué? Porque Satanás ya no tiene poder de esclavizar al hombre en pecado. No tiene el poder que tenía antes. Porque tenemos conocimiento. Porque tenemos un libertador. Ya es usted el que decide voluntariamente si quiere pecar. Ya es usted el que decide voluntariamente si vuelve a la esclavitud. Somos nosotros los que decidimos voluntariamente si volvemos a encadenarnos en el mundo de pecado y de maldad. Ya él no tiene ese poder. ¿Por qué? Porque quedó quebrantado. Vuelvo y repito, a menos que el hombre rechace a Cristo y continúe siguiendo a Satanás y continúe en el pecado, porque hay cristianos que siguen siguiendo a Satanás y el pecado. Cristo es nuestro libertador y ya Satanás no tiene poder para retener al hombre a la muerte eterna, a menos que el hombre rechace a Cristo. A veces nosotros no hemos entendido ni entendemos el propósito con el cual fuimos llamados y salvados. Y a veces tampoco entendemos el propósito con el cual Cristo se volvió hombre. El propósito con el cual Cristo tomó algo que no era de su naturaleza, voluntariamente para hacerse hombre y morir en una cruz y resucitar. El propósito fue para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Al diablo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabía que los hombres, de seguir como estaban, iban a morir. Iban a morir. Y que si morían en esa situación de pecado y de maldad, no iban a entrar en la presencia de Dios, sino en el infierno para siempre. Y por eso es que Satanás siempre ha querido aferrarse a los hombres, para llevarlos a pecar hasta que mueran. Usted no sabe la alegría que a Satanás le puede dar cuando a alguien se le está compartiendo la palabra y dice, déjeme que yo muero en mi religión. Satanás debe sentir satisfecho, porque aunque la persona que está hablando no entienda eso, él sí lo entiende. Y lo que está diciendo la persona es, déjeme morir sin Cristo. A mí me da una tristeza cuando estoy compartiendo con alguien y me dice, yo lo respeto. Qué bueno que a usted sí le sirvió eso. Oiga, eso. Qué bueno que a usted sí le sirvió. Pero déjeme que yo muero en mi religión. Yo creo que si yo tuviera oídos espirituales, podría escuchar los aplausos y la risa del diablo. Feliz y contento. Porque la persona lo que está manifestando en el momento es, déjeme morir sin Cristo. Déjeme morir separado de Cristo. Déjeme morir en la religión.
Y por los que se aferra, a uno los pone a ser religiosos, aferrado a la religión, a otros al pecado, porque él sabe que una vez mueran, la oportunidad que tenían de salvación se pierde para siempre. Ya no hay más oportunidades. Yo creo que los seres humanos han despreciado la oportunidad más grande que Cristo les ha brindado, y es la salvación. Y a veces nosotros, los cristianos, jugamos con esa salvación tan grande. Jugamos. Y la verdad es que después de muerto, la oportunidad que se tenía para salvación se pierde. O sea, ya no hay oportunidades. Yo no sé si es que nos creemos muy sanos. Yo no sé si es que nos creemos muy fuertes. Yo no sé si es que nos creemos dueños de nosotros mismos. O yo no sé si es que nos creemos eternos. Pero a veces no pensamos que la muerte nos puede llegar en cualquier momento y nos puede encontrar separados de Dios. A veces hacemos y pecamos y mañana me arrepiento. Y la otra cosita es que los seres humanos, muchos, cogimos un tirito. No, pero es que yo le pido perdón a Dios, qué pereza, no, perdón por lo mismo. ¿Será que eso es valedero? Un perdón por lo mismo, diario por lo mismo. No apreciamos, no valoramos a un Dios tan grande que, lleno de amor y misericordia, mandó a su Hijo a tomar una postura, una naturaleza que no era la de Él, para poder salvarnos a nosotros. Oiga, y esa es la gratitud que tenemos. Esa es la gratitud que tenemos, hermano, para salvarnos a nosotros sin necesidad. Y no apreciamos eso, no lo valoramos. La vida no está comprada, ni la tenemos segura. Yo me sorprendí esta semana que en el celular de mi esposa me dicen, se fue la luz todo el día. Y por la tarde que llegó, en el celular de mi esposa, venga que le mandaron algo y es como fúnebre. Cuando me asomo, claro, el amigo que yo tengo, el dueño de la Ford, me estaba mandando precisamente al que le ha trabajado mecánica al carro que yo tengo, se murió. Y yo miraba y decía, pero más alientos que yo, más ánimos que yo, joven, que iba a tener este muchacho, que iba a tener, no tenía nada, lleno de vida, ánimos para trabajar, hermano. Uno llegaba allá y ahí mismo a trabajar y ánimos, y un tipo bien. Pues no sé cómo, pero murió. Ayer a las 12 y punta, en Campos de Paz lo enterraron. ¿Por qué estoy colocando esto? Porque así puede pasar con cualquiera de nosotros. Con cualquier persona puede pasar lo mismo. Por eso es que yo digo, uno debiera de vivir todos los días como si fuera el último día. Porque no sabe si llegará el mañana y cómo llegará. Y si yo alcanzo a llegar. Y si uno viviera como si fuera el último día, agradeciendo a un Dios tan grande que mandó a su Hijo a morir en una cruz y a tomar una naturaleza que no le pertenecía, únicamente humanizarse para ir a morir en una cruz y resucitar, para salvarnos a nosotros, yo creo que viviríamos en paz con todo el mundo. Primero con Dios, luego con nuestros seres queridos y luego con nuestros vecinos y con todo el mundo. En paz, sin problemas ni dificultades. Pero que es que esto no nos pasa ni por la mente.
Pastor, es que yo estoy como analizando esta mañana esto. Y cuántos que nos ven y nos escuchan pueden estar diciendo, no, estoy cayendo en cuenta eso hoy mismo, ahora que usted está tocando el texto y que está predicando ese texto, estoy cayendo en cuenta. O sea, nos está pasando como cuando nosotros nos muestran el féretro. Ahí es la única manera que yo mire, ve, y yo también me tengo que morir algún día. Como quien dice, apenas me estoy acordando. O sea que apenas me estoy acordando. Y recuerde, usted no escoge la muerte, ni escoge la hora, ni yo tampoco, ni el día, ni de qué. Si una vez orándole al Señor, le dije, Señor, que me muera de lo que sea, menos de cáncer. Y ahí sentí cuando Dios me reprendió. De tener mucho miedo. Es que no es como usted ordene ni como usted diga. Señor, qué bueno que me he dormido. Qué bueno que me he dormido. No es como pensemos, ni como queramos, ni a la hora que pensemos, ni de que queramos, ni en el sitio que pensemos. Es como Dios decida. A la hora que Dios decida. En el tiempo que Dios decida. De la enfermedad que Dios decida. O de lo que Dios decida. Él es el que manda. Entonces, ¿qué me toca a mí? Vivir agradecido con Dios. En comunión con Él. En comunión con mis hermanos. En comunión con mis vecinos. Y en comunión con mi familia. Porque yo no sé si en un momento bien bravo, donde estoy hasta separado de Dios, llega el enemigo y se lleva mi alma. ¿Cómo quedo? ¿Cómo quedo? Una vez caigamos muertos, se acabó la oportunidad que teníamos de salvación y se pierde para siempre. Los hombres no pueden escapar después de, escuche lo que le voy a decir, después de la muerte. Ninguno puede escapar. Como Jesús sabía eso, eso fue lo que él hizo. Arrebatar a Satanás el poder de la muerte eterna. Eso fue lo que él hizo. Ese es el propósito con el cual Jesús vino a morir en una cruz. Si el cristiano entendiera y comprendiera bien esta verdad, entendería que tenemos un arma poderosa en nuestras manos y en nuestra vida, un arma poderosísima. ¿Y ahí cuál es esa arma? El enemigo no puede contra esa arma, porque es un arma que fue la que destruyó la muerte, Jesucristo. ¿Sabe qué nos dice el Señor? Lo único que yo le pido a usted es que me alabe, que me obedezca y punto. Alábeme, obedézcame y punto. Yo me encargo del resto. En Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Claro, sabemos todos que Jesús es el camino. Pero ese camino se trazó, fue mediante su resurrección. Pero para que Jesús pudiera resucitar, tenía que morir. Lo voy a decir en otras palabras. Jesús tuvo que experimentar la muerte antes de resucitar y darnos la vida. Por eso yo siempre digo, el día que uno participa en la Santa Cena de la mesa del Señor, deberá participar con alegría, con regocijo. Porque lo que está recordando no es una derrota. El derrotado es el diablo y el derrotado es el hombre que no tiene a Cristo. Uno cuando está tomando la cena del Señor no está recordando una derrota. No. Lo que recuerda y lo debe recordar con alegría es que ahí fue donde nos dio la victoria.
Ahí fue donde el hombre nos libertó. Jesucristo nos libertó al hombre. Fue. Ahí es donde podemos decir, Cristo nuestro libertador, nos libertó. ¿Usted sería capaz, después de estar en una celda encerrado por meses y años, que llegue alguien y le brinde la libertad y usted salga y usted volverá a esa reja, a esa cárcel, a encerrarse y a encadenarse? ¿Es esto que no? Pero muchas veces en la vida espiritual sí lo hacemos. Cristo nuestro libertador, su camino lo trazó a través de la resurrección. Pero para que hubiera resurrección, tenía primero que morir. Muere, resucita y nos da la victoria. Y nos rescata y vuelve y repito, y nos libera. Y aún libres, teniendo la palabra, teniendo acceso a la oración, volvemos a la esclavitud del pecado, a encadenarnos. No se sienta conmigo, pero las cadenas ya están rotas. Se rompieron allá. Ya se rompieron. Yo lo único que tengo que hacer es obedecer a Dios, alabar a Dios, y el diablo que se las entienda con él. Una persona que lea la palabra y la guarde, difícilmente peca. Una palabra que conozca la Biblia no solamente conoce a Dios, sino que conoce también al diablo. Una persona que conozca bien las escrituras no solo conoce las bendiciones de Dios, sino las artimañas del diablo. En la Biblia están todos los nombres del diablo y qué significan. En la Biblia habla cómo el diablo desde el principio empezó a atacar, cómo atacó en el tiempo de Jesús y cómo sigue atacando en estos tiempos. Si usted conoce la Biblia, sabe eso. O sea, que usted toma la Biblia y se convierte en un soldado eficaz de Jesucristo. Y si toma la armadura, con la mera armadura, tiene como contrarrestar al enemigo, porque en realidad nosotros ya estamos libres en Cristo Jesús. No hagamos cosas que no hacen falta que hagamos y que sobran. Ay, qué lindo es el Señor. ¿Cuántos creen que Jesús destruyó la muerte? Y al resucitar, nos dio vida a cada uno de nosotros. Pero las escrituras dicen en Juan 14, 19, parte B: porque yo vivo, vosotros también, ¿qué? Viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. La resurrección de Jesucristo le otorgó vida eterna al cristiano. Eso fue lo único que le pudo devolver la vida eterna al hombre. Fue lo único. Con él ganamos lo que perdimos en el huerto del Edén. Por eso es que sin Cristo no hay salvación. No hay salvación. Ay, pero pastor, es que hay gente muy querida. No importa la persona que sea, no importa los buenos modales que tenga, no importa su buen comportamiento, no importa lo dadivoso que sea. Sin Cristo no hay salvación, no hay. Pastor, pero es que pues esa persona no iba a la iglesia. Pastor, pero es que esa persona, la verdad es que no solamente no iba a la iglesia, sino que esa persona, yo la escuchaba orando por las mañanas. Pastor, esa persona, pues uno no lo veía pues tan metido con las escrituras ni nada, pero tenía buenos modales. Es una persona con misericordia, con amor. Y se murió. ¿Sí será que una persona en esas condiciones no se salva?
Usted cree tan buena esa persona que entonces esa persona es tan buena que anuló la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, no le sirvió, no lo necesita. Sin Cristo no hay salvación. Pastor, ¿y en dónde dice eso? Muy sencillo. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Y podríamos decir, ni en ninguna religión, ni en ningún ser humano. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro. Porque no hay otro nombre ni hay otra persona que haya ido a pagar lo que pagó por nosotros. Porque no hay otro nombre ni hay otra persona que haya sido divina y haya tomado algo de su naturaleza que no le correspondía si hubiera humanizado para rescatarnos a nosotros. No hay otro. Sin Cristo no hay salvación. Pero pastor, es que es tan buena. Sin Cristo no hay salvación. Es que yo no sé por qué la gente, cuando el pastor está predicando, el predicador, le atribuyen lo que el pastor o el predicador dice a él. No, es que la Biblia dice, no hay salvación, porque no hay otro. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Cuando Cristo muere y resucita, ¿sabe qué pasó? Satanás pierde el poder sobre los cristianos fieles. Ojo, sobre los cristianos fieles y verdaderos, Satanás pierde el poder. Pastor, ¿cuál poder? Nada, de mandarlo a los infiernos. El enemigo no nos puede mandar a los infiernos, perdió el poder. Satanás ya no tiene el dominio que tenía antes, cuando somos cristianos verdaderos. Imagínense que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas. Yo ya no tengo que ver nada con Satanás. Ahí sí cabe lo que rezábamos cuando no teníamos a Cristo. Pero ahora lo decíamos cuando no teníamos conocimiento. Pero ahora tenemos conocimiento y debiéramos de decírselo ahora que somos cristianos. Pastor, ¿cuál frase? Satanás, conmigo no contarás. ¿Sí se acuerdan cuando no teníamos a Cristo ni teníamos conocimiento de la palabra? Cuando nos enseñaban que los tal 1000 Jesuses, que no hay sino uno, pero nos mostraban 1000. Yo ya en los 300 ya iba dormido. Y hasta con rabia porque me obligaban a decir Jesús. Y le decíamos que conmigo no contarás. ¿Cómo le parece? Estábamos con él, vivíamos con él, hacíamos lo que él decía que hiciéramos y que no contara conmigo. Ahora los cristianos, si debiéramos de decirle, Satanás, conmigo no contarás. Porque hace 20 años, hace 5 años, hace 10 años, hace 3 meses, hace 8 días, confesé a Cristo como Señor y Salvador en mi corazón. Conmigo no contarás. Entonces Satanás dice, no puedo contar con este cristiano. ¿Y sabe por qué no puedo contar? Porque lee la Biblia. ¿Sabe por qué no puedo contar? Porque ora. ¿Sabe por qué no puede contar? Porque obedece. Entonces Satanás le dice, tomémonos una cervecita. Y usted le dice, conmigo no contarás. Porque he entendido por la palabra que los borrachos no entran en el reino de los cielos. Pedro, una canita al aire. No. Conmigo no contarás. Porque yo decidí seguir a Cristo y la palabra me dice que los adúlteros tampoco entran en el reino de los cielos y que yo tengo mi esposa, no contarás. ¿Sabe cómo llama desobediencia? Pero eso le aplica a los cristianos verdaderos. Al cristiano ese que no habla y no de Cristo y habla que es cristiano, pero que no obedece ni hace nada, ahí no le cuenta nada porque él sigue con el diablo. Hay gente que llega a la iglesia y luego llega a la casa y se pone un comportamiento tan impresionante que pareciera que llegara con el diablo y lo dejara en la puerta. Entrara a escuchar el sermón y cuando sale le echa mano y para la casa con él.
Cristianos que llegan a la iglesia, me espera un momentico aquí, como cuando uno va a entrar a una parte, me espera un momentico aquí, y él dice, tranquilo, yo lo espero. Y el diablo allá viéndolo, como levanta manos y todo, y dice, tranquilo, que ahorita esa mano que está levantando para adorar supuestamente a un Dios que ni conoce, porque no le obedece, yo se la voy a usar para que trompee a la mujer en la casa. Esa boca con que está cantando ella tan bonito y se pone casi para reventarse, se la voy a usar con mal vocabulario para que trate mal al vecino. Esa mansedumbre que aparenta tener allá cuando está allá orando y cuando está recibiendo la palabra, se la voy a quitar para que en la casa se enoje y se encolerice con todo el mundo. A veces nos cuesta dejarnos usar por Dios y lo fácil que nos dejamos usar por el enemigo. La iglesia necesita predicadores. Ay, hermano, yo soy gago. Yo soy gago. No puedo predicar. Ah, usted es gago. Yo soy media lengua, no puedo predicar. Pero claro, ya en la casa no es gago ni media lengua, ya se le entiende todo. Porque para Dios nos cuesta servirle, pero a Satanás le servimos. Y yo pero le digo, hermano, cada que venimos a la iglesia, si no venimos con una actitud de obediencia a la palabra de Dios y a Dios, esto no va, siempre nos va a amargar. Porque cuando la palabra nos está restregando y todo, eso nos amarga. Todo entra como una cosa que yo no quisiera escuchar. Versículo 15. Y librará a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ay, Señor bendito. Si algo aterroriza a los hombres es la muerte. Y no se las tire de mucho ahí ya. Y los que nos están escuchando tampoco. Si algo aterroriza a los hombres es la muerte. Es un miedo constante. Aunque muchos estén deseando morirse. Y digo esto porque no solo los que no conocen a Dios a veces desean morirse. También muchos cristianos desagradecidos con lo que Dios hizo con ellos también desean morirse. Uno los ve que en medio de cualquier problema, cualquier enfermedad, empiezan a desear la muerte. Empezamos a desear la muerte mismo. Tenemos un problema, una dificultad y empezamos a desear la muerte. Y muchas veces Dios les para la caña. Pastor, los mata. No, caen a un hospital medio muertos. Y les dice el médico, usted se va a enfrentar a una cirugía. Y es complicada. Y ese que estaba deseando morirse, empieza, doctor, ¿esa cirugía tiene algún riesgo? Le vamos a hacer unos examencitos de sangre. Doctor, tengo leucemia. Y a temblar. Doctor, ¿sí tiene riesgo esa cirugía? Ay, Señor. Doctor, ese papel que me trajo para firmar y para llenar es que tengo riesgo de morirme. Dios mío, dame otra oportunidad. Hermanos, oren para que Dios me dé otra oportunidad, me van a operar. La pregunta es, usted no es el que quería morirse. Usted no era el que quería morirse cuando le llegó el problema. Usted no era el que quería morirse cuando le llegó la dificultad. Dios le está parando la caña. Ya está asustado. Arrepiéntase más bien.
Porque ahí sí ya, hermano. Se asustan. Y uno dice, ¿por qué está tan asustado, tan aterrorizado? Porque si alguno no le debe tener miedo a la muerte, es el cristiano. Sin embargo, muchas veces somos tan desagradecidos que temblamos cuando nos hemos enfrentado a la muerte. Empezamos a temblar cuando nos vemos enfrentados a la muerte. ¿Y qué diremos de los que no conocen a Cristo? Porque estoy hablando de los que conocen. Lo primero que hacen en medio del terror, cuando se ven enfrentados a la muerte, es promesas a cuanto santo hay. Pues los muñecos que llaman santos. A cada imagen le pone una veladora. Si somos tan guapos, entonces ¿por qué nos da tanto miedo? Si somos tan cristianos, ¿por qué nos da tanto miedo? Porque si yo soy un cristiano consagrado delante del Señor, y yo sé que aún sin ser perfecto, o sea, sin ser como el Señor Jesucristo, pero si yo sé que estoy caminando bien con el Señor, que estoy caminando bien con la palabra, que estoy haciendo las cosas bien, no debo tener temor a morirme. De ninguna manera. Pero si yo sé que en medio de una dificultad, en medio de una enfermedad, deseo morirme y después me veo enfrentado a la muerte, sí debo tener temor, porque voy para otro lugar. Hermano, a los cristianos que están agradecidos con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que oran, que vienen a la iglesia, que obedecen, la muerte no les debe producir miedo. Aunque no la deseen, porque uno no debe desear morirse. Pero si llega a un cristiano verdadero, no le debe producir miedo. Porque ahora acabamos de leer en el versículo 15 que los cristianos quedamos libres de la atadura del miedo a la muerte cuando llegamos a Cristo. Ahora acabamos de leer, quedamos libres también. No solamente libres de la muerte eterna, sino libres del miedo a la muerte física. Eso es lo que dice el texto. Entonces, como que yo soy cristiano consagrado al Señor y le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a tener miedo? Si debo estar libre. No voy a desear la muerte, pero si me llega, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque ya soy libre. Cristo me hizo libre del miedo a la muerte. O todavía no entendemos que dependemos de Dios. Porque hay gente que dice, pastor, pero usted no, lo que pasa es que usted no me ha entendido. Es que no, yo no es que le tenga miedo a la muerte, sino que tengo 2 niños que acabaron de nacer. Ah, usted no le tiene miedo a la muerte y no que es por 2 niños que acaban de nacer. ¿Y a usted quién le dijo que esos 2 niños que acaban de nacer dependen de usted? Ay, pastor, no diga eso, ¿cómo que no? No dependen de usted mismo. Esos 2 niños que acabaron de nacer dependen de Dios. Esté vivo usted o esté muerto. Porque usted se muere y ellos no van a morir. Dios pondrá un familiar, pondrá otro, pero Dios le va a dar el sustento, el abrigo, lo va a levantar, lo va a bendecir, porque Dios lo ha prometido y lo va a sustentar. Dios es el que da las cosas. Y seamos sinceros que todo será, no, yo le tengo miedo a la muerte porque yo quiero levantar mis nietos. Claro, y los nietos de 18, 20 años hasta barbados. Y entonces uno empieza, ay Señor, pero ya mi nieto tiene un hijo y ese es mi bisnieto. ¿Me va a ayudar por favor a criar el bisnieto y a levantar al bisnieto y a ver al tataranieto? Y Dios dice,
No, no molesten más, que es que ni el nieto, ni el bisnieto, ni el tataranieto, ni tus hijos, ni tu esposa, ni aún mismo, por mismo, depender de ti. Por eso cuando uno entiende que dependemos de Dios en todo y que Dios gobierna sobre todo, tenemos que tener paz y tranquilidad en nuestros corazones. Pastor, no tengo paz. Yo le digo al hijo mío que no se vaya para tal partida, arranque, se va por las malas y yo creo que lo van a matar. Tranquilo, si es la voluntad de Dios se muere y si no, no. Y esté tranquilo, que Dios lo puede alcanzar y darle su guarapiada. No con un guarrote ni con nada. Pero con Dios no se juega. Dios trata con él. ¿Y a cuántos de nosotros nos tuvo que tratar Dios fuertecito para que entendiéramos que Él es el que manda, que Él es la autoridad y que no es nuestra voluntad sino la de Él? ¿Y cuántas veces nos tiene que dar duro? Todos los seres humanos dependemos de Dios, aun los que no crean en Él. Aun los que no crean en Él. Entonces vuelvo y repito, si ya Cristo nos liberó de la atadura y del miedo a la muerte, ¿por qué vamos a vivir con miedo a la muerte siendo cristianos verdaderos? Vuelvo y repito, no se puede desear, pero aunque no la deseemos, sí podemos decir como Pablo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ¿Usted sabe qué fue lo que más me fortaleció a mí como pastor en esta iglesia cuando se murió el ser que uno quiere más en esta tierra que la mamá? Saber para dónde iba. Primero, si no está con Cristo, yo no la traigo acá. Puede ser mi mamá y no la traigo acá. ¿Quién lo va a traer aquí? Y segundo, voy a estar triste y aburrido, acongojado por un ser que ya está mejor que yo, que se fue con el Señor. Pablo vivía todos los días para Cristo. Y así como vivía para Cristo, vivía para los demás. ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Cómo? Enseñándoles. Mostrándoles el camino. Predicándoles. Pero él dice, si yo sigo con vida, sigo viviendo para Cristo. Y mi vida le pertenece completamente a Cristo. Pero si yo me muero, qué ganancia tan impresionante. Porque él sabía para dónde va. Entonces yo digo, el cristiano que le tiene terror a la muerte, yo creo que es que no anda muy bien con Dios. Yo creo que es que no anda muy bien con Dios. O es muy masoquista. Porque en este mundo sufrimos. A veces la gente es, ay, me pasó esto, me pasó aquello. ¿Y lo que le va a pasar? Ay, pero usted en verdad me aliento. No, es que aquí vinimos a eso. Todos los días tenemos dificultades. Todos los días tenemos problemas. Tenga plata, no tenga. Tentaciones todos los días. Un día le duele una oreja, al otro día le duele el pie, al otro día ya le dicen que tiene gastritis, al otro día tiene cálculo en la vesícula, al otro día le dicen que tiene diabetes, al otro día le dicen que tiene cáncer y al otro día se va a morir. Uno dice, claro, yo no voy a desear la muerte, eso es pecado, hermano. Pero el tiempo que esté en esta tierra, yo tengo que anhelar y proponer en mi corazón vivir la vida corta o larga para Cristo. Para poder decir que el día que muera, sí es ganancia. Pablo sabía que para él era ganancia porque sabía para dónde iba. Eso sí es una ganancia inmensa. Porque es que hay gente que nos metió en la cabeza que usted se va para un lugar intermedio. Casi que hace como el de la iglesia tradicional para el purgatorio. Pero para quitar purgatorio es un lugar intermedio. No. Usted cerró estos ojos, hermano, y ahí mismo los ángeles, tercer cielo, pasó por el primero volando, el segundo, llegó al tercero. ¡Ay, Dios mío, esto está tan lindo! ¿Te querés devolver? ¡No!
¿quién se devuelve? No hay que llorar, no hay dolores de cabeza, ni dolores de espalda, no hay sufrimiento, no hay ira, no hay dolor, no hay tristeza. ¿Quién se devuelve? Por eso yo le digo, no es anhelar morirse, pero tampoco tenerle miedo a la muerte. Cuando llegue, que llegue. Por eso es importante consagrar nuestras vidas a Cristo y vivir para Cristo, para que el día que nos llegue la muerte o que Él venga a levantar la iglesia, si estemos de verdad preparados. Esto no es viviendo otra religión más. No, hay que tener seriedad y respeto por las cosas de Dios. Y esto no es dándome otra oportunidad, como dice el que se divorcia y se vuelve a casar. Me voy a dar otra oportunidad. Así no es. Aquí no es que yo me voy a otra oportunidad. Yo voy a bregar a hacer esto, pero yo creo que mañana amanezco vivo, mañana me arrepiento. Después de que haga esto mal hecho, después le pido perdón a Dios. Así no, con Dios no se juega. Mire lo que Él hizo por nosotros. Ya la muerte de ninguna manera nos puede producir más miedo. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Así que decirle, ¿dónde está? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si es que la victoria que tenemos la tenemos en Cristo. ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Como que no te tengo miedo. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya la victoria nos la dio el Señor, hermano. Yo digo, la muerte se convierte en la liberación de este cuerpo y nos lleva a la presencia de Dios. ¿Sabe una cosa? La muerte es una bendición. La muerte es una bendición que no entendemos ni comprendemos. Porque es una bendición. Porque es el único medio que tenemos para poder ver a Jesús. Ah, pastor, pero aquí usted siente la presencia de Dios, se goza con el Señor, ve la gloria de Dios, ve las bendiciones de Dios, ve Dios cómo lo guarda, ve Dios cómo lo cuida. Aquí siente la paz de Dios, aquí siente la libertad con Dios, aquí puede orar a Dios, aquí puede estudiar las escrituras, una cosa y la otra, claro, pero no es lo mismo ahí, lo que vemos aquí, lo que hacemos aquí, que allá. Y nadie puede ver a Dios de ninguna manera a no ser que muera. Entonces, para ver a Dios hay que morir. Morir al pecado, morir al mundo y también morir en la carne para ver a Dios. Entonces, cuando uno muere es una bendición. Porque estoy en la presencia de Dios. Estoy viendo a Dios tal y como Él es. Porque tuve una muerte. Entonces, la muerte es una bendición para el cristiano. No le vaya a decir usted al de afuera que la muerte es una bendición para el de afuera. No, es una maldición muy brava. Porque quien no tiene a Cristo está a los infiernos. Yo no sé cómo hay gente tan valiente con el Señor. Saben que están mal con el Señor y deseando morirse. Pues el de la calle no sabe quién es Cristo ni conoce la palabra y lo dice por ignorancia. Pero un cristiano que sabe que si se va sin Cristo, si se va de cualquier manera, no se va con Él. Antes, Señor, dame otros días más, pero dame seriedad frente a la palabra y dame temor para poder respetar tu palabra y para poder reverenciarte, Señor. Estoy obrando mal, yo me lo quiero arrepentir, pero no quiero estar arrepintiéndome de lo mismo todos los días, Señor. Ayúdame. Por eso la muerte de alguien que muere en Cristo nos debe producir dos cosas. Cuando alguien muere en Cristo, que usted sabe que murió en Cristo, que se fue con el Señor, a usted y a mí nos debe producir dos cosas: tristeza y alegría. Pero más alegría que tristeza. Y esa alegría nos tiene que llevar a no hacer mucho luto. Esa alegría. ¿Cómo así? Pastor, ¿cómo así? ¿Sí? Esas dos cosas nos pueden producir a la misma vez. Pero debe ser mayor la alegría que la tristeza.
Y yo digo, al ser mayor la alegría que la tristeza, eso no nos producirá ningún duelo, sino una inmensa gratitud de saber que esa persona ya está con Cristo. A mí alguien me decía, pastor, ¿y a usted sí le hace falta a su mamá? Claro, pero ¿cómo no va a hacer falta, hombre? Eso ni se pregunta. Pero usted no sabe cuando me va a venir como un momento de nostalgia, llega la alegría y ¡pah! Afuera con esa. Pero está con Cristo. ¿Cómo es que Cristo le dio la oportunidad de que se fuera con él? Eso es una alegría inmensa que tiene que opacar lo que sea. Claro, da tristeza. Pastor, entonces yo no debo llorar. Llore todo lo que quiera. A veces uno se fortalece y uno fortalece a uno tanto que a veces ni llora, hermano. Pero si usted quiere, llore por un ser querido lo que quiera. Eso no es malo. No vaya a creer que lo van a criticar porque a usted le murió un ser querido o a alguien cercano y usted le pone a llorar. Llore todo lo que quiera. No es malo. El mismo Jesús tenía sentimientos como tenemos nosotros. Lloró por Lázaro y sabía que lo iba a resucitar. Pero no se quede en el dolor toda la vida. No se quede guardando luto toda la vida. No se quede yendo al cementerio toda la vida. Ni llorando toda la vida. Porque hay algo que debe traer gratitud si esa persona se va con el Señor. Y es que alegría. Saber que está con el Señor. ¿Usted cree que los que murieron ayer en Cristo Jesús están mejores que nosotros? Sí. Hay pastor, pero nosotros también estamos bien porque tenemos a Cristo, claro, pero no hemos terminado la carrera. Ya ellos la terminaron. Nosotros no la hemos terminado, aquí vamos. Y hay que tener cuidado. Cuando alguien dice, fulanito cayó, fulanito no volvió a la iglesia, fulanito se volvió esto, yo cierro mis ojos, me da dolor y digo, Señor, ayúdame a mí. Yo también soy de carne y hueso y soy un ser humano. Ayúdame que yo tampoco no he llegado a la meta. Que no vaya a salir de la carrera. Ayúdame. Porque no he llegado a la meta. Y digo tristeza porque esa persona va a hacer falta. Seamos sinceros. Hace falta. Hace falta. Pero alegría de saber que ya está eternamente y para siempre con nuestro Señor y Libertador Jesucristo. Esa esperanza viva es la que hace que de ninguna manera temamos a la muerte. Porque nunca vamos a morir. El que tiene a Cristo, cierra estos ojos físicos y transformado, cuerpo celestial. Yo digo, esa va a ser una experiencia en Cristo maravillosa. En Cristo. Y debe ser una experiencia sin Cristo aterradora. Alguien me decía, los que van a la condenación, listo, pueden sentir el castigo, el fuego, lo que sea, pero no más. Allá se puede ver, se siente, se piensa. Lea al rico y Lázaro. Estando en tormento, ¿qué dice? ¿Alzó su qué? Sus ojos. Y habló. ¿Usted se imagina? Usted estar en un lugar de eso y saber que estuvo tantos años en la iglesia y que porque le dio la gana volvió a lo mismo. Y ya no hay oportunidad. De que año tras año que Dios nos daba era para que reflexionáramos en que había un Dios tan grande que envió a su Hijo a tomar una naturaleza que no le correspondía para podernos salvar del juicio eterno y del pecado, y sin embargo no lo valoramos. Yo digo, si alguna cosa vale la pena en la vida es seguir al Señor en cualquier circunstancia, en la que sea. En la que sea, hermano.
cuando llegue ese momento de pasar de esta vida a la próxima, Dios nos va a transportar a su presencia en un abrir y cerrar de ojos. El cristiano no va a probar la muerte. No. Eso es lo que dice la Biblia. Nunca vamos a experimentar la muerte. Vuelvo y repito. Hace algunos años atrás, cuando quiero compartir esto un segundito, cuando Dios me dio la oportunidad de hablarle del Señor a mi suegro, el papá de mi esposa, no le hablé último momento. Tuvo mucho tiempo y hablé con él, le cantaba alabanza, le hablaba y el hombre feliz, feliz. Y recuerdo el día de su muerte, que me decía de un momento a otro, estaba yo a un lado y me dijo, me voy con él, me voy con él. Y yo le vi una alegría y una sonrisa en esa cara y unos gestos tan impresionantes a mi suegro. Y decía, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y ahí quedó. Sin conocimiento bíblico. Decir esas palabras. Te cierras tus ojos y abre los otros y se va con él a la eternidad. Usted no muere. Por eso la Biblia dice que el cristiano duerme. Una persona dormida no está muerta, está dormida. Eso es lo que dice Pablo, duerme. Puede que no sea arrebatado, como fue Elías, como fue No. Puede que no vaya a ser arrebatado como se va a arrebatar a la iglesia porque muramos antes. Pero de todas maneras, no vemos muerte. Vale la pena decirle a Satanás, conmigo no contarás. Vale la pena decirle al pecado, no más. Vale la pena decir, he decidido consagrar mi vida únicamente para Cristo. Vale la pena servirle a Cristo, vale la pena caminar con Cristo, vale la pena estudiar las Escrituras, vale la pena orar, vale la pena congregarme, vale la pena estar de la mano de Dios. Sí. Si creemos, si realmente confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos librará de la muerte. No hay condenación para los que están en Cristo. No hay. No hay. Y con esto termino. Jesucristo ya nos liberó de la esclavitud de la carne. Él nos tomó, nos agarró de la mano. Porque Él no solamente tomó la naturaleza humana, Él tomó al hombre de la mano y lo liberó. Aquí vemos la grandeza y el cariño y el amor de Dios hacia nosotros, hermano. No dice la Escritura que agarró de la mano a los ángeles, sino que el que agarró de la mano es nada más y nada menos que a la simiente de Abraham, a la simiente espiritual de Abraham. ¿Quiénes somos la simiente espiritual de Abraham? Todos los que creemos y confiamos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Qué bueno que así como a veces tratamos de meditar en cosas, de recapacitar en cosas, de sacar tiempo para pensar en otras cosas, sacáramos tiempo para leer la Escritura y empezar a ver todo lo que Dios ya hizo, ya hizo por nosotros, únicamente por amor y misericordia.
porque no merecíamos nada. Padre, en esta mañana, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Padre, gracias por haber tomado esa naturaleza que no te pertenecía, Señor, como es la humana, hacerte humano para venir a morir en una cruz por todos nuestros pecados, completamente por todos. Y gracias, Señor, porque en esa resurrección se rompieron las cadenas, las ataduras, y en esa resurrección se le quitó el poder de la muerte a Satanás. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros y a darnos una vida tan grande, tan maravillosa, que, Señor, sabemos que hoy no morimos. Para los que están en Cristo no hay condenación. Padre, gracias por ese amor y esa misericordia que has tenido sobre nosotros sin merecerla, únicamente por la gracia. Hoy somos salvos por gracia, pero no la merecemos, Señor. Padre, ayúdanos a entender y a valorar el propósito con el cual tu Hijo Jesucristo se humanizó y murió por nosotros. Y ayúdanos a entender que ya somos liberados de la carne, de la esclavitud de la carne, del pecado, de la maldad. Si volvemos a ella, es porque te estamos rechazando a ti y estamos rechazando tu palabra. De lo contrario, somos libres. En el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo y te doy gracias. Bendecimos a todos los que nos oyeron esta mañana y les damos gracias, y también pedimos a Dios que Dios los bendiga y los ayude y que puedan poner esta palabra por obra en sus vidas. Amén.